Dios continúe bendiciendo a su iglesia. ¿Cuántos de los aquí presentes saben lo que es un arquero? ¿Cuántos de los aquí presentes saben lo que es un arquero? No un arquero de fútbol, ¿eh? Me refiero a este arquero que usa flechas. ¿Cuántos saben? Sí. ¿Conocen a ese arquero? Ok. Entonces, me gustaría hacerle una analogía hermosa de un arquero. Un arquero es un habilidoso artesano del destino que asume su papel con mucha serenidad y sabiduría. Él siente en lo más profundo de su ser que estas flechas no le pertenecen, que son libres por naturaleza y que deben volar lejos de su refugio para encontrar su propio camino. Con un toque suave pero firme, lanza las flechas al viento, permitiéndoles trazar su propia trayectoria y descubrir el significado que aguarda más allá de los confines conocidos. Cada flecha es una historia en sí misma. Es un alma que se abre paso entre los desafíos y las adversidades que se presentan. Pero el arquero confía que ha impartido la suficiente enseñanza y amor a cada una de sus flechas, permitiéndole así nutrir sus capacidades para resistir las tormentas y alcanzar su máximo potencial. Cada flecha que se eleva se entrelaza con el viento de la experiencia, enfrentando giros y cambios que le permitirán crecer y madurar. Él sigue con su mirada la trayectoria de cada una de sus flechas, celebrando sus triunfos, pero también compartiendo sus penas, pero siempre respetando la independencia de cada una de sus flechas y permitiéndoles encontrar su propio destino. Y en este delicado equilibrio de si guiar o liberar, de si apoyar o permitir, se revela la identidad del arquero. Él es como un faro en la oscuridad, es como un guía en la vida. Él representa el corazón de un padre amoroso, cuyo anhelo más profundo es ver a sus amadas flechas elevarse con confianza y determinación hacia el gran horizonte de un mundo desconocido. Pero a medida que pasa el tiempo, el arquero sabe que sus fuerzas y sus destrezas pueden ir disminuyendo, pero que el amor por sus amadas flechas jamás desvanecerá. Feliz día, papá. Hoy honramos a todos esos arqueros valientes que están aquí presentes y que han sabido lanzar su flecha y permitirle que tracen su propio camino. Quiero que se pongan de pie conmigo y le demos un fuerte aplauso a todos los padres que están aquí presentes. Y ahí mismo de pie, quiero que me acompañes al Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127. ¿Estamos todos ahí? Amén. Verso 3 en adelante. Leo. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó sus aljabas de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Oramos. Buen Dios, gracias Padre por tu iglesia, gracias por las alabanzas, Dios, gracias por cada padre aquí presente, Dios. Ha llegado el tiempo de escuchar tu palabra, Dios. Pedimos que tú nos hables,
Que tú ministres a nuestra vida, Dios, y que tú nos edifiques a través de ella, Dios. Que uses a tu mensajero para llevar el mensaje que tú tienes para cada uno de los arqueros valientes que estamos aquí presentes, Dios. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse. Gracias. A medida, es muy común que se honre más el papel de la madre, ¿verdad? Y el papel de padre a veces minimizado. A menudo no se reconoce la labor del padre y quizá algunos padres se lo han ganado. Pero es importante que tú y yo reconozcamos el papel fundamental que juega el padre en la vida de sus hijos. Y es por eso que me gustaría compartir con ustedes la bendición de ser un arquero. La bendición de ser un arquero. Ok. Entonces, la bendición de ser un arquero. Ya me tuvieron esta gente. Ok, el texto que hemos utilizado es Salmo 127. Este salmo se le atribuye al rey Salomón y se cree que este salmo fue escrito cuando el pueblo de Israel estaba construyendo el segundo templo, y por eso se considera uno de los salmos peregrinos que los judíos recitaban mientras estaban en este proceso de la construcción del templo. Por eso observamos que el salmo empieza: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Entonces está hablando de eso porque Israel en ese momento se encontraba en este proceso de construcción del templo. Y Salomón escribe este maravilloso salmo que es corto, pero tiene un significado tan profundo para nuestra vida que creo que merece la pena que lo veamos. Es importante también que usted sepa que este salmo se escribe en un contexto de una sociedad antigua de Israel. O sea, está relacionado con la cultura del Israel antiguo. Por eso, en el Israel antiguo se creía que tener hijos era una bendición. Todavía hoy se cree eso, ¿verdad? Pero el tener muchos hijos, 10, 20, 30 hijos, era considerado que Dios te había prosperado. También se considera, ¿verdad? Porque Amelia Vega y Harolfo tienen como 6 muchachos. Dicen, ellos pueden porque son ricos. Se entiende que el que tiene muchos hijos es porque tiene posibilidades económicas. Pero en aquel entonces no estaba asociado tanto a las posibilidades económicas, sino a que Dios prosperaba a esa familia dándole hijos, dándole ganado, dándole un sinnúmero de cosas. O sea, era una prosperidad complementaria. ¿Y por qué era importante tener muchos hijos en aquel entonces? Bueno, acuérdense que en aquel entonces habían guerras y eran los hombres que iban a la batalla y casi poco venían de nuevo. Entonces, si usted tenía un hijo y lo mandaba a la guerra y se lo mataban, se quedaba sin descendencia. Entonces, Israel, acuérdense que estaba compuesto por 12 tribus y cada tribu Dios le había dado una tierra. Entonces esa tierra era perpetua para cada tribu. Pero si tus descendientes fallecían y no quedaba un solo descendiente, ¿qué iba a pasar con la tierra de esa tribu? Por eso era importante tener hijos en aquel entonces y tener muchos hijos por la guerra y por lo que hemos estado conversando. Pero hoy en día quizás ese no sea el contexto nuestro, porque sabemos lo difícil que es tener 1, 2, 3 hijos, ¿verdad? Contribuir para tener 12, 24, 30, se complica hoy en día, ¿verdad? Pero vamos a ver si la Biblia nos ilumina a nosotros. Dice el verso 3, he aquí, herencia del Señor son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre.
La Biblia está diciendo que los hijos son un regalo que Dios nos ha otorgado a nosotros. Y cosa de estima, cuando habla cosa de estima, está diciendo que es un regalo valioso, es un regalo maravilloso, es un regalo que no tiene precedente. Si bien es cierto, todos los que estamos aquí que tenemos hijos sabemos que una vez que llegan los hijos, todo cambia, para bien o para mal, pero nada se queda igual, todo cambia, porque eso vienen a hacer los hijos, a cambiar el panorama completo. Y los hijos, dicen por ahí, que son como los lujos, no los necesitamos, pero una vez que lo tenemos, no podemos vivir sin ellos. Así mismo son los hijos, una vez que están en nuestra vida, es imposible imaginarnos sin ellos. Y por eso la Biblia dice, herencia del Señor, o sea, es un regalo, es un don precioso que Dios nos ha dado a nosotros. Y por eso quiero llevarte a nuestro primer punto de esta mañana, que ser un arquero es un gran privilegio. ¿Por qué, Marco, es un gran privilegio? Dale más para adelante, Blanco. ¿Por qué es un gran privilegio? Bueno, porque Dios pudo habernos hecho como los ángeles. En Mateo 6 dice, 6:30, que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. O sea, pero Dios decidió que nosotros fuéramos diferentes a los ángeles, que sí nos multiplicáramos, que nos casáramos y que diéramos a nuestros hijos para que se casaran con otra persona. Entonces somos privilegiados, que Dios no nos hizo como los ángeles en ese sentido, que nos permitió a nosotros tener familia. ¿Es un privilegio o no? Sí. Entonces también, si observamos, hay personas que han deseado fervientemente tener hijos y no han podido. En la antigüedad, una persona estéril era considerada maldita. O sea, era una maldición ser estéril en la antigüedad. Y hoy, tener muchachos es como, no es nada, ¿verdad? Sin embargo, observamos un relato en la Biblia de Ana, la mujer del Cana, que deseaba fervientemente tener hijos, pero no podía porque era estéril. Y la otra esposa del Cana, Pelina, tenía hijos como si nada, tenía muchos hijos y se los restregaba en la cara a Ana. Yo sí puedo dar hijos, tú no. Y a veces hay personas que no tienen hijos que se sienten así, que los que tienen hijos se los restregan en la cara. Y viven frustrados. Ana vivía frustrada y amargada porque no podía tener hijos. Y en cierta ocasión el Cana le dice, pero ven acá, mujer, ¿por qué tú estás así? ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Oiga, que lo que se quería el Cana. Pero lo que el Cana no sabía es que Ana no solamente quería ser la esposa del Cana, también quería ser mamá. Y poder tener hijos del Cana. Y para Ana eso era importante. Para usted y para mí que tenemos hijos, eso no es la gran cosa. Pero para Ana era la gran cosa, porque ella no podía tener hijos. Hasta en que cierta ocasión eleva una oración de la más genuina y poderosa en la Biblia y le pide a Dios que le conceda un hijo y que si Dios se lo regalaba, ella lo iba a consagrar al Señor. ¿Y usted sabe quién fue ese hijo? El profeta Samuel. Entonces, pero si nos vamos un poquito más para atrás, observamos también el caso de Abraham. Abraham y Sara eran ya de edad avanzadas y Dios se le presenta a Abraham y le dice que lo va a bendecir, y Abraham le dice, pero tú no me has dado prole, o sea, tú no me has dado hijo, tú no me has dado descendencia, ¿quién va a heredar lo mío? ¿Acaso el esclavo de mi casa? Hay personas que no tienen, ¿quién va a heredar sus bienes? Salió una noticia hace un tiempo atrás que una mujer dejó todos sus bienes al perro que tenía, porque era el único familiar que tenía. Y ya usted sabe la gente atrás de ese perro, porque el perro era el propietario de todos los bienes de esa doña. Y se han visto casos así, de personas que no tienen familiares, que son solos, pero tienen una gran fortuna y viven frustrados, porque dicen, ¿quién va a heredar lo mío? ¿Quién se va a quedar con lo mío? Y ese era el caso de Abraham. Y Dios le dice, tranquilo, Abraham, que yo te voy a dar un hijo, te voy a dar un descendiente. Sara era estéril, escucha estas palabras, ellos eran de edad avanzada. Y
dice que Sara se ríe, como si dijera, Dios sí es gracioso, que nos va a dar un hijo, ya que a mí ni la regla me llega y Abraham es de edad avanzada. Y Dios escucha a Sara que se ríe, ¿por qué tú te ríes? Y dice, no me he reído. Y se arma un dilema ahí, pero era un asombro para Sara, que por tanto tiempo siendo estéril y deseaba tener un hijo, que Dios le diga que te voy a dar un hijo. O sea, ella como que no quería ilusionarse con falsas esperanzas, pero al final ellos terminaron creyendo la promesa de Dios y ese hijo se convirtió en Isaac, de quien viene el Mesías, Cristo, el Salvador del mundo. Entonces, es un privilegio tener hijos. Nosotros, que quizás lo tenemos, no lo vemos así, pero yo quiero que tú empieces a ver a tus hijos como un privilegio. Yo sé que los muchachitos, a ustedes le han dado un regalo que usted lo da más para adelante, ¿verdad? Sí, ¿le ha pasado? A mí sí. A veces los hijos son como ese regalo que tú lo quieres dar más para adelante en determinado momento, ¿verdad? Que embroman tanto y tú dices, wow, cualquiera los regala. Yo he regalado a Luna como 250,000 veces en mi mente. Pero sí, pero ¿qué pasa? Cuando tú ves esa personita chiquita que te dice, lo siento papá, perdóname papá, te amo papá, se te olvida, dame mi regalo, ¿cómo que se lo va a llevar? Ya tú no lo quieres regalar, porque es un regalo hermoso, a pesar de las dificultades que cuesta mantener ese regalo, mis hermanos. Y le digo más, para que usted se sienta privilegiado de ser padre. Hay padres que lamentablemente han batallado para tener hijos y sus hijos desde que nacen están en incubadora y duran meses en incubadora. Usted no sabe lo tedioso que es para un padre ver a su hijo acabado de nacer enfermo, batallando por su vida. Usted no sabe lo difícil que es para un padre que el médico le diga en la labor de parto, la vida de la madre y del niño corre en peligro y solamente podemos salvar uno de los dos. ¿A cuál salvamos? Es un momento difícil y dele gracias a Dios porque usted no ha tenido que atravesar por eso, que Dios le ha regalado hijos sanos. Somos privilegiados y no nos damos cuenta, mis hermanos. Y ese es el primer punto de esta mañana. Los hijos son herencia del Señor, cosa de estima. Es un regalo valioso que Dios nos ha dado a nosotros sin merecerlo. Que ha venido ese regalo para cambiar nuestra vida por completo. Pero te digo más. Es cierto que los hijos son un regalo, pero ese regalo conlleva una gran responsabilidad, que es nuestro segundo punto. Dice el verso 4, como saetas en manos del valiente. Las saetas son flechas, como saetas en manos del valiente. Y volvemos con la analogía del arquero. Los arqueros en la antigüedad tenían que enfrentar a los enemigos y eran lo más temido por los enemigos, porque esta gente de lejos te clavaban una flecha. O sea, eran temidos. Un ejército que tenía buenos arqueros que daban, que nada más mira, y la flecha llegaba allá donde el enemigo. Era un ejército temido. Y dice, como saetas en manos del valiente, son los hijos sabidos en la juventud. O sea, cuando el arquero tenía su aljaba, que esto es una aljaba para los que no saben, donde van las flechas, que se lo colocaban aquí. Cuando el arquero tenía su aljaba llena de flechas, no le importaba cuánto tuvieran al frente, vámonos, y se iban al bollo. Pero cuando esa aljaba estaba vacía, sin flecha, mi hermano, a correr fanático. Entonces los hijos nos dan como esa seguridad, nos motivan a nosotros a sacar de abajo de donde no tenemos, con tal de verlos a ellos crecer y desarrollarse. Hay padres que son capaces de hacer lo que sea por sus hijos. Por eso dice, como saetas en manos del valiente. Nos dan esa seguridad, esa confianza de que tenemos que hacerlo por ellos. Nos dan una razón más para vivir, una razón más para levantarnos, para trabajar, para proveer. Y la Biblia nos compara a nosotros los hombres como esos guerreros que se enfrentan a las adversidades y los desafíos para sacar hacia adelante a su familia, como saetas en manos del valiente.
Por eso, mis hermanos, es una gran responsabilidad que Dios te ha delegado a ti como hombre. Dios no le delegó esa responsabilidad a las mujeres, fue a ti y a mí, que vayamos a la guerra por nuestros hijos. Entonces, mis hermanos, entendamos que usted y yo somos guerreros, que Dios ha puesto unas flechas valiosas en nuestra mano para que las administremos sabiamente. Vamos a ver algunas de las responsabilidades que usted tiene como arquero. La primera responsabilidad que tenemos como arquero es guiar a las flechas. Les decía ahorita que los arqueros tenían un blanco y tenían que guiar esas flechas hacia ese blanco. Asimismo nosotros, nuestros hijos son flechas que debemos guiarlas a una dirección correcta. Y es nuestro trabajo como padre guiar a nuestros hijos. Por eso dice Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchos niños han caído en droga, han caído en pandillas, en robo, en delincuencia, por falta de instrucción. Porque no tuvieron un padre que le instruyera, que le marcara el camino por donde conducirse. Y el proverbio dice: instrúyelo en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Es nuestro trabajo instruir a esos niños para que no se pierdan. Tú debes decirle: si se te presenta este escenario, esto es lo que tú debes hacer. Pero ¿qué pasa? Los niños no recibieron esa instrucción, se presentó el escenario y no sabían qué hacer y tomaron decisiones equivocadas. Y hoy hay muchas personas en delincuencia y en droga por falta de instrucción de sus padres, porque no han entendido que esas flechas que Dios ha puesto en su mano son valiosas y es nuestra responsabilidad guiarlas a la dirección correcta. Pero dice más, otra de nuestras funciones no es solo guiar, también es corregir y disciplinar. Y aquí, esto es lo más interesante. Por años, por décadas, por siglos, los padres hemos sido villanos. La madre no. La madre siempre consiente a su muchachito y por eso ustedes ven cómo tratan a la madre, son las favoritas, pero los padres somos odiados y repudiados porque somos los que decimos no. Somos los que ponemos límites. Somos los que decimos: esto es lo que tú tienes que hacer. Por eso somos odiados, somos el villano en la familia. La mamá no: ¡ay, mi niña linda! Y el papá: no haga eso. Y lamentablemente, independientemente de yo ser el villano de Luna, es mi responsabilidad corregirla y disciplinarla. Y oiga lo que dice Proverbio. Vladi, ay Dios mío. Oiga lo que dice Proverbio: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Como yo amo a Luna, no escatimo en castigarla. Y dice: más el que ama a su hijo desde temprano. Entonces, si tú amas a tu hijo, es tu deber como arquero corregirlo y disciplinarlo, porque el padre que no corrige a sus hijos no está manifestando amor, está manifestando aborrecimiento, está aborreciendo a sus hijos. Tú no eres malo por corregirlo, tú eres malo por no corregir a tus hijos. Es tu deber corregirlos y guiarlos por la dirección correcta, instruirlo en el camino. Pero dice más: disciplinarlo. Ay, que yo no le puedo dar a mi hijo porque yo lo amo tanto. Si tú lo amas, lo vas a disciplinar. La disciplina no es falta de amor, es todo lo contrario, es manifestación de amor. Y lo dice Hebreos: porque el Señor al que ama disciplina. Dios te ama, pues te va a disciplinar. ¿Tú amas a tus hijos? Tienes que disciplinarlo. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si Dios no te está disciplinando, si Dios no te está azotando, revísate que tú no eres su hijo. Porque la Biblia dice que Dios a sus hijos los azota y los disciplina. Y eso es una manifestación de amor. Pero nosotros: ay no, yo no le puedo dar a ese muchacho, yo no lo puedo ver llorando.
Es mejor que ella llore ahora a que usted llore lágrimas de sangre cuando ellos sean adultos. Es nuestra función como arquero corregir y disciplinar a nuestros hijos, aún ellos nos vean como villanos. Que ella no te va a querer, no me importa que ella me quiera o no. Mi trabajo es yo amarla a ella. Ella no tiene que amarme. Luna es mi hija y yo la amo por el simple hecho de ella existir. Ella no tiene que hacer nada, no tiene que amarme para que mi amor incremente hacia ella. Por el simple hecho de ella existir, ya, es mi función amarla. Y es mi función también corregirla y disciplinarla. Y damos gracias a Dios por los padres que han asumido este rol con valentía de corregir a sus hijos, de disciplinarlos. Pero ojo, la corrección y la disciplina debe ser movida por el amor. No para tú descargar tu enojo o tus frustraciones en tus hijos. Debe ser movida por el amor. Porque por ahí vemos videos de padres cómo maltratan a sus hijos. Y eso no es disciplina, eso no es corrección, eso es maltrato infantil. Y yo no hablo de ese tipo de disciplina. Hablo del tipo de disciplina que ve a esta flecha torciéndose y la endereza. Entonces, nuestra tercera función con nuestros hijos es protegerlos y proveerles. Estos arqueros eran los responsables de proteger al ejército. Ellos se ponían a lo alto mientras el ejército avanzaba a conquistar la ciudad y cuando el ejército enemigo venía, ellos lanzaban su flecha y lo detenían. Ellos eran responsables de proteger. Y tú y yo como padres somos responsables de proteger a nuestros hijos. Muchos de nosotros dejamos el cuidado, la instrucción y la protección de nuestros hijos a la escuela, al colegio, al vecino, al amigo, a la niñera. Ese no es el trabajo de ellos, ese es tu trabajo y mi trabajo. No hay nadie que tiene que cuidar a mi hijo, soy yo que lo debo cuidar y proteger. La pregunta es, ¿tú como arquero estás protegiendo a tus hijos? ¿Estás proveyendo para que ellos tengan lo necesario para poder crecer sanos? Y cuando hablo de lo necesario, no solamente me refiero a las cosas económicas, porque los hijos también tienen que darle amor. Tienes que trabajar no solamente proveer para ellos físicamente, sino también emocionalmente, que se sientan amados, que se sientan valorados. Pero a veces es muy fácil refugiarnos solamente en lo material y descuidar la otra parte, que es para mí más importante. Entonces, mis queridos hermanos, es nuestro trabajo proveer para nuestros hijos. Es nuestro trabajo proveer para nuestra familia. Pero es nuestro trabajo también de protegerlos de las cosas que ellos ven, de las cosas que ellos oyen, con las personas que se juntan. Es nuestro trabajo protegerlos, mis hermanos, de cuidar su ambiente, su entorno. Porque Dios va a demandar a cada arquero valiente que se encuentra aquí por esas flechas que no fueron instruidas, que no fueron corregidas, que no fueron disciplinadas, que no fueron protegidas. Dios va a demandar a cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios por cada arquero que valientemente ha cumplido con estas funciones. Y yo sé que aquí hay muchos arqueros así, ¿verdad? Y si no es así, mis hermanos, estás a tiempo para pedirle perdón a Dios y empezar desde cero. Siempre hay oportunidad para empezar de nuevo. Nuestra última responsabilidad como arquero es ser ejemplo. Ser ejemplo. Nuestros hijos escuchan más nuestras acciones que nuestras palabras. Lo repito, nuestros hijos escuchan más nuestras acciones que nuestras palabras. Y es nuestra función como arqueros valientes ser ejemplo a nuestras flechas. Pero no solo con palabras, sino también con nuestros hechos. Y este verso me llama poderosamente la atención. Jesús dice, de cierto le digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
sea, nuestros hijos, las cosas que ellos hacen es porque la han visto en nosotros. Y muchos de nosotros hoy en día estamos repitiendo patrones de manera inconsciente de nuestros padres. Porque nos marcaron tanto nuestra niñez que sin darnos cuenta somos como ellos, pero multiplicados. Y en nuestro intento de ser diferente a nuestros padres hace que nos volvamos más como nuestros padres. Y por eso la Biblia dice que el hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer el padre. ¿Qué te ven haciendo tus hijos? ¿Tú quieres que tus hijos vengan a la iglesia? Tú debes ser el primero que esté listo a la hora del culto. ¿Tú quieres que tus hijos lean la Biblia? Ellos tienen que verte constantemente con una Biblia en la mano. ¿Tú quieres que ellos honren a Dios? Ellos tienen que verte con tu vida honrando a Dios. ¿Tú quieres que ellos vivan con el temor a Dios? Ellos tienen que ver con tu vida que tú temes a Dios y que Dios es lo más importante para ti. Pero nos llenamos la boca de decir, Dios es lo primero. Pero con nuestra vida hacemos todo lo opuesto y lo contrario. ¿Qué van a recibir? ¿Qué mensaje van a recibir nuestros hijos? Que somos unos hipócritas. Como dijo Jesús, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y tus hijos van a hacer lo que tú haces. ¿Quieres hijos trabajadores? Muéstrale que tú eres un trabajador. ¿Quieres hijos honrados? Muéstrale que tú eres un padre honrado. A veces no tenemos que decirle muchas cosas a nuestros hijos, pero sí modelarle muchas cosas. Y la pregunta es, como arqueros valientes, ¿qué tú y yo estamos modelando? Es nuestro deber ser ejemplo, de influir en la vida de estas flechas valiosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y ser ejemplo no es fácil, es muy demandante. Pero por eso empieza el Salmo: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Tú quieres ser ejemplo? Pídele a Dios que te ayude a ser un ejemplo. Hay una canción de Dani Berrío que me gusta mucho, que se llama Yo quiero ser como tú. Y empieza la canción de un niñito que se acuesta al lado de su padre, le dice que lo ama y que él quiere ser como su padre. Y su padre empieza a orar y le dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Ayúdame a mostrarle que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Ayúdame a ser el ejemplo a Él, porque Él quiere ser como yo. Y nuestros hijos son nuestros mayores observadores. Lo ven todo calladito y después lo replican. Mi hermano, usted no sabe el daño que usted le puede ocasionar a sus hijos de manera emocional irreversible por un mal ejemplo. Instruye al niño en su camino, y parte de la instrucción tiene que ver con el ejemplo. Deuteronomio también dice: enséñale, repítele esto al levantarte, al acostarte, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es nuestra responsabilidad ser el ejemplo a nuestros hijos, instruirlos, enseñarlos, corregirlos, guiarlos hacia la dirección correcta. Eso no es la responsabilidad de la madre. Gloria a Dios por la madre que también se involucran en sus hijos, pero la responsabilidad no es de ella, mi hermano, es tuya y mía. Somos los arqueros valientes que Dios le ha designado esa tarea tan importante de marcar unas flechas tan valiosas como lo son nuestros hijos. Y ojo, no crean que todo esto que yo estoy diciendo yo soy el padre perfecto. No, yo soy un arquero igual que ustedes, que tiene que aprender estas cosas. Y estoy aprendiendo y tratando de dar lo mejor de mí. Y yo espero que usted también. Y mis hermanos, por último, ser un arquero es honorable. Es honorable. Déjeme decirle algo antes de entrar al tercer punto. Yo sé que muchos de los padres aquí presentes se han esforzado en instruir a sus hijos, en enseñarlos, en corregirlos, en disciplinarlos. Y aún a pesar de sus esfuerzos, sus hijos se han desviado. ¿Ha pasado eso? Sí.
Pues déjame darte consuelo, Padre. Tu trabajo y tu función es guiar, corregir, disciplinar y ser ejemplo. No ver resultados. El resultado lo da Dios. Entonces tú tienes que preocuparte por hacer tu función, que es cumplir con tu responsabilidad como padre. Ya ellos decidirán si siguen el camino que tú has trazado o no. Eso no depende de ti. Pablo dijo, Apolo plantó y yo regué, pero el crecimiento lo da Dios. Todos tus esfuerzos, no te frustres si cumpliste con tu función. Hiciste lo que tenías que hacer. Si ellos no siguieron tu instrucción, ya no es responsabilidad tuya. Es de ellos y Dios, que es quien da el crecimiento. Pero tú te vas a sentir pleno y satisfecho porque hiciste lo que tenías que hacer cuando lo tenías que hacer. Es muy diferente que tú ver a tus hijos perdidos en las drogas, en la delincuencia, por falta de corrección. Eso es una pena que nunca va a salir de tu corazón. A muy distinto que ellos tomen ese camino, pero no fue por falta de corrección. Entonces, recibe consuelo, sabiendo que tu trabajo no es el resultado, sino el proceso. El resultado depende de Dios y de tus hijos. Ellos decidirán el camino que quieren seguir. Pero ahorita no pueden alegar que escogieron ese camino por falta de instrucción, porque fuiste un arquero valiente que asumió su rol con responsabilidad y lo instruyó en el camino correcto. Amén. Ser el arquero es honorable y merece respeto. Ya quiero echar a un lado a los arqueros y quiero enfocarme en las flechas. Flechas que estamos aquí. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de largos días aquí en la tierra. O sea, usted quiere durar 100 años. La Biblia dice que no es poniéndose una pomadita y comiendo sano, es honrando a tu padre y a tu madre, para que seas de largos días aquí en la tierra. Y algo interesante en este mandamiento, que él dice, honra a tu padre, pero no pone una condición para honrarlo. Es que mi papá es malo, nunca me mantuvo, me abandonó. La Biblia no te dice si es bueno o malo que lo honre. La Biblia dice que lo honre. ¿Es tu papá? Sí, honralo. ¿Pero qué malo? Honralo. Es nuestro deber como flechas honrar a nuestros padres, independientemente sean buenos o malos. Nuestros padres hicieron todo lo que pudieron con lo que tenían. Y a veces somos muy injustos con ellos. Y es nuestra función como flechas honrarlos independientemente de tú lo creas que son villanos o no. La Biblia dice que lo honre. Y que a ti y a mí es que nos conviene honrarlos, porque nos irá bien en la vida y seremos de largos días aquí en la tierra. ¿Cómo honramos a nuestro Padre? Bueno, visitándole, llamándole, escribiéndole, llevándole una comprita, dándole dinero. Hoy en el Día de los Padres, felicitándole, dándole un regalo, agradeciéndole por su esfuerzo de traerte a este mundo y convertirte en una flecha que pudiera volar con confianza y determinación. Así honramos a nuestros padres. Yendo a sentarte, que mi mamá nada más vive quejándose. Es una forma de honrarla, escuchar su queja. Ella necesita quejarse y tú eres el único que puede escucharla. Es que mi papá pelea mucho. Nuestro trabajo es honrarlos independientemente de él. Y hay una frase que me gusta mucho: las personas más difíciles de amar son las que más lo necesitan. Tus padres son difíciles, son los que más te necesitan. Y es nuestro trabajo y nuestra función honrarlos, proveyendo para ellos. Hay un verso en 1 de Timoteo, no está ahí,
No está. En 1 Timoteo, que dice que el que no provee para lo de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tu padre en necesidad y tú con la cuenta llena en el banco y tú no puedes suplir. Tu padre con aflicciones y tú ahorrando para cambiar el carro por un 2040. Tu padre en aflicción, pasando hambre y tú con una despensa llena y comiendo en restaurante y dejando 2,000 pesos de propina a los meseros y no eres capaz de ir a tu mamá y a tu papá a llevarle una cena. Es nuestro rol y nuestra función honrar a nuestro Padre con nuestra vida, con nuestros recursos. Mis hermanos, quiero concluir con lo siguiente. Dios nos ha hecho un regalo maravilloso, que son cada una de nuestras flechas, que nos ha permitido tener, que han cambiado nuestra vida. Y es nuestra responsabilidad guiar, instruir, corregir a esas flechas y ser el ejemplo, valorando este privilegio que Dios nos ha dado a nosotros de poder marcar e impactar las vidas de nuestros hijos. Porque ser padre es un privilegio. Y si usted no consideraba que ser padre era un privilegio, yo espero que a partir de hoy usted cambie de parecer. Y flechas, nuestro deber como hijos es honrar a nuestros padres. Porque dice el último verso: bienaventurado el varón que llenó sus aljabas de ellos, no será avergonzado cuando hablare a la puerta. ¿Qué pasaba? En la ciudad era que se enfrentaban a los enemigos, y si usted iba solo, usted era pan comido, pero si usted iba con un ejército de sus hijos, era poco probable que lo derrotaran y que lo avergonzaran, porque sus hijos lo iban a defender y lo iban a proteger. Y es nuestra función como hijos cuidar y proteger a nuestros padres y proveer para ellos. Pero padres, yo sé que Dios desea que cada uno de los arqueros aquí presentes hagamos lo que haga falta para involucrarnos en la vida de nuestros hijos y reflejarle la imagen de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, iglesia.